Me imagino a James Martin o nuestro estimado amigo el Tucho Fernández, prefecto para el dicasterio de la doctrina y la fe. Ya estamos viendo esos primeros frutos. ¿Qué hacemos los católicos? Nos hacemos los tontos, miramos para otro lado. Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos. Parece que en la JMJ no nos van a dejar de sorprender. Yo sinceramente, por un lado, es de reseñar que muchos católicos jóvenes pues se han encontrado en Lisboa y han hecho pues alegrar la fe de muchos. Hemos podido ver que las nuevas generaciones de cristianos pues están bastante vivas, bastante activas. Pero bien, esta JMJ nos ha sorprendido más por el mal que se ha hecho dentro de la JMJ. Recordemos la comunión dada por laicos, la Eucaristía en platos de plástico, cosa que la Iglesia pues no enseña así, sino que se debe de hacer con elementos que resalten, ¿verdad? Pues la excelencia del sacramento, ¿verdad? Un copón dorado, que es lo que estima el misal romano. Pero bien, muchas de esas cosas, pues, a más de un católico lo ha dejado con cara de póker, ¿no? Pero eso queda en una simple anécdota después de ver cómo en Lisboa se celebra una misa LGBT. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué la Iglesia no clama contra eso? ¿Por qué el Papa guarda silencio? Dice, ¿no?, el refranero popular, que el que calla, otorga. Yo soy fiel al Papa Francisco, soy católico hasta la médula, pero hay cosas que no entiendo. Y como católicos que amamos a la Iglesia, debemos señalar los errores dentro de la Iglesia, porque la amamos. Detestamos todo este tipo de actos dentro de nuestra Iglesia. Y es que este pasado jueves, tenemos que recordar, un grupo de jóvenes católicos portando crucifijos y rosarios fueron sacados por la policía portuguesa de la iglesia Nuestra Señora de la Encarnación en Ameixoceira. No sé si la habré dicho bien. Ameixoceira, en Lisboa, después de realizar una protesta durante una misa LGBT celebrada dentro del marco de la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal. Bravo por esos hermanos. Aplaudo que protestan, porque en esta manera estamos dividiendo la Iglesia Católica. Nos encontramos por un lado católicos que nos duele ver esa ideología dentro de nuestra Iglesia, con el beneplácito de una parte pequeña pero ruidosa dentro de la Iglesia. Los manifestantes entraron a la iglesia durante esa misa LGBT cantando una oración de reparación por los pecados mortales que, según
nuestros hermanos, pues resulta de una ideología LGBT dentro de la iglesia. El sacerdote que presidía la ceremonia llamó de manera inmediata a la policía y los agentes pues se personaron en el lugar y expulsaron del templo a nuestros hermanos. Esa misa LGBT estaba originalmente programada para realizarse en el convento, fíjense ustedes, en el convento Santo Domingo, pero se cambió de ubicación debido, dicen algunos, debido a algunas amenazas que circulaban en internet. Que yo creo que eso es muy fuerte, ¿no? Que acusen a nuestros hermanos católicos de amenazar a las personas. No del dolor que les causa, sino de amenazas. Pero bueno, ya cada cual da la noticia tal como quiere y ya ellos pues las tendrán con Dios en el caso que mientan. El incidente fue grabado en video y se volvió viral, generando críticas y acusaciones de transfobia por parte de esas típicas personas activistas pro LGBT. Personas que entran rezando al recinto, haciendo un acto de reparación y se violentan. Pero cuando ellos entran en nuestros templos, violentando a la asamblea, haciendo ruidos, gritos, destrozos, no pasa nada. Pero cuando una persona entra haciendo un acto de reparación, se escandalizan y se sienten ofendidos. Además, durante la misa de apertura en el Parque Eduardo VII, un peregrino pro-trans ondeó una bandera transgénero y se enfrentó a otros participantes que le pidieron que la bajara. Ese señor no tenía otro sitio donde ir con la bandera. ¿No es eso una provocación? ¿O acaso va a pensar que ninguna persona se va a dirigir a él para llamarle la atención? Seguro que no lo sabía. Ese pobre alma se puso, ¿verdad?, pensando que nadie le iba a decir nada, cuando es una provocación en toda regla. Por su parte, el Centro Arcoiris de Anne Carballo, un grupo de campaña pro LGTB, ha organizado múltiples eventos para jóvenes católicos que se identifican como homosexuales, transgénero o no binarios. En esos eventos se han presentado figuras destacadas como el jesuita, el padre James Martin, y el padre que es abiertamente gay, Brian Massingale, entre otros. Uno de los actos planeados para el viernes, este pasado, es la proyección que se hizo de un documental que presenta la iconografía homosexual de Jesús, con entrevista al padre James Martin y también al padre Brian Massingale. En la película se enfatizó que el clero homosexual no es responsable de la crisis del abuso sexual que afecta a la iglesia. El Papa Francisco, durante una de sus últimas homilías en la Eucaristía que se hizo en el Parque Eduardo VII, había enfatizado la inclusión radical en la iglesia, afirmando que en la iglesia hay lugar para todos, nadie sobra. Me parece ambigua esa declaración. A ver, el Papa dice que nadie sobra en la iglesia. Por supuesto que nadie sobra. Lo que sobra es el pecado, la inclinación al pecado. Si la persona pues se abstiene de pecar, bienvenida a la iglesia. Pero si vienes a la iglesia para crear escándalo, entonces sobras.
Confiésate, conviértete y ven a la iglesia. La iglesia es madre. Y como madre, acepta siempre y no rechaza a sus hijos. Pero sí rechaza las malas acciones, los malos pecados de sus hijos. Y eso es reprochable. ¿O acaso una madre no regaña a su hijo cuando hace algo incorrecto? ¿Y por qué lo hace? Porque lo ama. Me imagino a James Martin o nuestro estimado amigo, el Tucho Fernández, prefecto para el dicasterio de la doctrina y la fe. Ya estamos viendo esos primeros frutos. ¿Qué hacemos los católicos? Nos hacemos los tontos, miramos para otro lado. Todo esto va a traer cola. Todo esto va a traer cola. Si alguien piensa que todo esto satisface o gusta al Señor, ¿qué le dijo el Señor a la Magdalena? Vete y no peques más. Nosotros los católicos, fieles al Maestro, vengan. Gays, lesbianas, transexuales, no binarios y así hasta los 40 géneros que supuestamente la ONU existen. Pues bueno, esos 40 géneros o subgéneros vengan a la iglesia, pero no pequen más. Y el Papa no puede guardar silencio. No puede guardar silencio. Si el Papa es nuestro pastor, y tenemos que orar por él. Pero debe de dejar la ambigüedad. Decía Santa Catalina de Siena que por tantos silencios este mundo está podrido. Gritemos con 1000 lenguas. Esa frase de esta santa se hace hoy presente y se debería de hacer realidad. Basta ya de silencios. Gritemos con 1000 lenguas. Dios te guarde, Dios te bendiga.